Buenas tardes y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Martes Morales y en el día de hoy vamos a tratar un tema que por sus implicaciones a nivel global genera interés en toda la población. Se trata de las crisis internacionales con atención a la crisis en Venezuela, Francia y Haití. Buenas tardes a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y me place recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. Una crisis internacional o una crisis diplomática se configura a partir de lo que es un conflicto grave de relaciones internacionales que supera un incidente diplomático, ya que ésta acaba con lo que es la paz e incluso puede llegar a la guerra. A continuación, vemos otros detalles importantes de esta temática en nuestra sección Hechos. Las crisis internacionales en la actualidad se han caracterizado por grandes problemas de gobernabilidad, crisis económicas y problemáticas políticas y sociales. Esto ha llevado a que se generen protestas, movimientos y muertes. Ciertamente, las crisis internacionales más preocupantes en la actualidad son las de Venezuela, Haití y Francia, esto por las consecuencias generadas. En Venezuela, al menos 5 personas fallecieron y otras 285 resultaron heridas durante el intento de entrada de ayuda humanitaria. En el caso de Haití, al menos 26 personas han muerto desde febrero por protestas en las calles contra el presidente Jovenel Moïse. En el caso de Francia, por el tema de las protestas de los chalecos amarillos y concretamente por el tema del alza de los combustibles, unas 133 personas resultaron heridas y más de 400 fueron apresadas. Para resolver una crisis sin recurrir a la fuerza, las partes pueden intentar manejar la crisis. El manejo exitoso alejaría el peligro de la guerra y permitiría continuar la búsqueda de una solución conveniente para las partes. Sin embargo, los investigadores reconocen que no todas las crisis internacionales son igualmente manejables y afirman que a veces puede llegarse al enfrentamiento armado sin que las partes se lo hayan propuesto. Intentar manejar una crisis implica de por sí el peligro de la guerra por 3 factores. Primero, porque los que son inherentes a esta situación de crisis se incluye el riesgo e incertidumbre, no controladas totalmente por los participantes. Segundo, están los peligros que pueden surgir de un proceso deficiente de toma de decisión por parte de los gobiernos involucrados en la situación. Y por último, están los peligros que surgen del propio proceso de negociación. Algunas muestras de crisis son los chalecos amarillos en Francia, las protestas por los fondos de Petrocaribe en Haití, los que demandan la dimisión y elecciones libres en Venezuela, los que se oponen a una reelección de Evo Morales en Bolivia, los que alegan que Daniel Ortega no ganó de manera transparente las elecciones pasadas en Nicaragua, los conflictos contra el Estado Islámico en Medio Oriente, las crisis fronterizas entre Turquía y Kurdistán turco, Israel y Palestina, Estados Unidos y México, entre otros muchos conflictos regionales en África y el resto del mundo. Desde los años 90, el mundo se ha tornado, post-Guerra Fría, en una crisis estructural de pobreza que ha conllevado a más de 4.000 personas en un empobrecimiento circular y provoca naturalmente grandes expresiones de protestas que van teniéndose en muchas locaciones como producto de un mundo globalizado, de una globalización neoliberal que ha excluido a grandes sectores de trabajadores, de personas de servicios que son básicos para vivir en dignidad. Según el diario digital Infobae, los chalecos amarillos en Francia son un movimiento sin líderes que nace como resistencia al programa de reformas fiscales y laborales del presidente Emmanuel Macron. Este es un grupo inorgánico y heterogéneo, sin referentes claros ni una ideología precisa, que asaltó las calles de París y de muchas otras ciudades, desatando un caos que hacía varias décadas no se veía en la capital francesa. Las protestas iniciaron como respuesta a la alza de los impuestos a la gasolina y al diésel, una medida aconsejada por los expertos en medio ambiente para desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Pero una parte de la clase media baja que desde hace muchos años enfrenta restricciones por el elevado desempleo y los bajos salarios, lo sintió como una gran injusticia.
sobre todo por parte de un gobierno que redujo impuestos patrimoniales a los ricos para evitar que se lleven al extranjero sus fortunas. Más de 280.000 personas salieron a protestar el 17 de noviembre del 2018, el primer gran día de la marcha. Muchos de ellos tenían puestos los chalecos amarillos que obligatoriamente tienen que llevar los automovilistas. Rápidamente, ese pasó a ser el emblema del movimiento. Los enfrentamientos entre manifestantes y policías se repitieron en distintos puntos de la ciudad, lo que luego de esto parecía una zona de guerra. Las autoridades informaron que 263 personas resultaron heridas y 412 fueron arrestadas. Además, desde esa fecha se produjeron 4 muertes relacionadas a los incidentes. Esto provocó que Macron diera un discurso a la nación en el cual canceló la subida de los impuestos y ofreció otros beneficios a la clase media francesa. Sin embargo, esta medida no fue suficiente y la crisis está lejos de terminar. Las medidas del gobierno podrían haber tenido efecto al comienzo, pero para muchos manifestantes quedaron por detrás de la magnitud del movimiento. Actualmente, como respuesta a las protestas, Emmanuel Macron lanzó formalmente un debate nacional de 3 meses durante una reunión con alrededor de 600 alcaldes. A través de este debate, espera que la gente presente sus quejas y proponga cambios a la economía del país a través de las alcaldías con el fin de promover una transformación profunda de la estructura económica social del país, como declaró Macron. La crisis francesa tiene sus orígenes, pudiéramos decir, o sus referencias más indirectas, pero lógicamente muy influyentes en el caso de la crisis del euro. Francia es uno de los estados que más tuvo que asumir aquella crisis económica que arropó en los estados del euro, en especial la crisis griega, la crisis irlandesa y la crisis de España. Obviamente, no quiere decir que estemos hablando del pasado todo el tiempo. Actualmente hay una crisis económica en la zona del euro. Y las propuestas del presidente Macron con el aumento de impuestos que van, no en detrimento, podríamos nosotros decir, de una clase media, porque esa no es la intención, pero que sí carga más a la clase media y tendría que señalizar, por ejemplo, el famoso impuesto al carbón, que es un impuesto más bien por emisión de carbón de los motores de combustión interna diésel, que es el medio más común de transporte en Europa, los vehículos que consumen diésel como carburante. Por otro lado, un aumento de los impuestos a las horas extras laborales, que es un espacio sumamente relevante para aquella población joven, sobre todo. Y por otro lado, un recorte en las políticas de pensión del Estado francés, que obviamente influye directamente a los pensionados. En mira de buscar una solución a la crisis en Francia, el presidente Emmanuel Macron hizo un llamado para un debate nacional público, donde los manifestantes de los chalecos amarillos puedan presentar cuáles son sus demandas. Este debate se hará sin tabúes, dice el presidente francés, y se prolongará hasta el 15 de marzo. En Haití, la situación es tan grave y la crisis humanitaria ha tenido una duración tal que sorprende la poca cobertura que ha tenido en relación a la crisis que ha tenido Venezuela y a la cobertura que ha tenido esta. Sin embargo, se establece que desde hace 3 años los haitianos han protestado en las calles y han habido grandes disturbios, muertes y además bastante represión. Todo porque estos estiman que las elecciones en las que salió electo el presidente Jovenel Moïse estuvieron influenciadas por los Estados Unidos y por tanto piden en las calles la renuncia de este. De acuerdo a las publicaciones realizadas por la BBC de Londres, el caso de Haití ha venido presentando constantes protestas que a través de los años ha estado marcada por la inestabilidad política y económica.
En los últimos tiempos, el país sufrió además una notable depreciación de su moneda, el GUR, y una crisis de electricidad derivada a la escasez de gasolina, cuyo precio también subió durante el 2018. Sin embargo, desde julio del 2018, las manifestaciones contra el actual gobierno han crecido, no solo por el deterioro de la situación económica, sino también por los escándalos de corrupción en su contra. Grupos opositores al gobierno exigen una investigación sobre el uso de 3.800 millones de dólares, fondo que recibió el gobierno de Haití como parte de Petrocaribe, el programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Los manifestantes acusan al presidente Moïse, un empresario de la industria del plátano sin experiencia política, de haber colaborado con el mecanismo de corrupción que desvió el dinero, que tuvo lugar durante la presidencia de su predecesor y aliado Michel Martelly, quien estuvo en el gobierno desde el 2011 hasta el 2016. A un contexto social ya tenso que generó protestas casi todos los meses desde julio, se suma ahora que la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto del gobierno para este año, valorado en 1.650 millones de dólares. Un hecho que fue visto no solo como una alerta de un posible agravamiento de la situación económica, sino también de la ingobernabilidad, las fisuras y rencillas en las estructuras de poder. El 1 de febrero del 2017, unos días antes de las protestas, el Tribunal de Cuentas presentó una auditoría en la que contactó las irregularidades en las finanzas de Petrocaribe en Haití entre el 2008 y el 2016 y señaló a 15 exministros y actuales funcionarios que están involucrados en este caso. La investigación también reveló que una empresa que dirigía Moïse antes de llegar a la presidencia también estaba en la lista del tribunal, lo que revivió el malestar contra el mandatario que ya había aflorado en meses anteriores. Las protestas se retomaron cuando se cumplía el segundo aniversario en el poder del mandatario, lo que fue aprovechado por sus opositores para provocar una marcha y pedir su renuncia. El 9 de febrero del 2019, Moïse llamó al diálogo, pero aunque las protestas y la crisis envolvieron al país, se mantuvo posteriormente en un silencio que llamó la atención tanto dentro como fuera de Haití. Finalmente, el jueves, a través de Facebook, publicó un comunicado en el que aseguró que no renunciará y que no dejará el país en manos de criminales y traficantes. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calcula 26 personas fallecidas en las protestas, 77 han resultado heridas y la situación de inseguridad se generalizó. De igual forma, la mayoría de los comercios, escuelas y edificios públicos de la capital y las principales ciudades permanecieron cerrados por casi 2 semanas, y algunas embajadas, entre ellas la de los Estados Unidos, comenzaron a evacuar a su personal no imprescindible. En el caso de Haití, nosotros tenemos y aspiramos a que la crisis, que comienza también con muchas denuncias en torno a irregularidades con el manejo del programa Petrocaribes, en ese marco nosotros tenemos ahí también un nivel de atención que debemos siempre mantener con relación a Haití, puesto que todo lo que acontece socialmente en Haití nos repercute en términos también social y económico en la República Dominicana. Lo que sí quiero significar es que la vía de Haití no es tampoco la vía militar. Quiero hacer el mayor énfasis por la paz y por medios pacíficos de solución de controversia, porque los diferendos se pongan encima de la mesa y prospere la mejor salida a través del diálogo, de la concertación, tanto en Venezuela como también en Haití. La crisis en Venezuela surge a principios del año 2013, cuando se comienzan a sentir los efectos de la caída del precio del petróleo, lo que generó en la población la falta de alimentos y productos medicinales, protestas en la calle y una situación de descontento social. Sin embargo, la crisis se agravó a mediados de 2014 con la denominada crisis de dinero efectivo, la cual mantenía y mantiene todavía el dinero en los bancos de cientos de miles de venezolanos, y más aún cuando en 2018 se impuso la reelección de Nicolás Maduro. A partir de esto, el desempleo aumentó en un 25%,
Esto significó que más de una cuarta parte de la población se quedó sin trabajo. Y además de esto, el valor de las propiedades cayó en un 70 y 80%. Según una investigación del Observatorio Político Dominicano, la crisis ha supuesto para Venezuela la conjetura de distintos problemas económicos. La crisis financiera, la escasez de productos básicos y medicinales, el aumento del desempleo por el cierre de empresas privadas y la migración masiva hacia otros países de la región. Asimismo, la caída de los precios del petróleo que provocó la mayor crisis de esta industria en Venezuela son otros de los problemas que también han contribuido al agravamiento de la situación. La crisis ha generado dos olas fuertes de protestas sociales, una en 2014 y otra en 2017. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las protestas fueron reprimidas fuertemente por los aparatos policiales y parapoliciales y se incurrió en la violación reiterada de los derechos humanos de los participantes de las mismas, dejando un saldo de víctimas fatales y presos por motivos políticos. Durante este mismo periodo, Venezuela ha experimentado una profunda crisis política. En diciembre del 2015, la oposición obtuvo las 2/3 partes de los escaños de la Asamblea Nacional. Y en enero del 2016, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, elegido por la Asamblea Nacional de Venezuela saliente, afín al chavismo en diciembre del 2015, citando irregularidades en la elección de los diputados del estado de Amazonas, declaró en desacato a la Asamblea Nacional y negó validez jurídica a todas sus decisiones. En ese mismo año, la Mesa de la Unidad Democrática inició un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que fue suspendido indefinitivamente en octubre del 2016 por el Consejo Nacional Electoral. Desde el 10 de enero del 2019, Venezuela ha experimentado una crisis presidencial, donde la legitimidad de quien ocupa la presidencia del país se encuentra cuestionada. La reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela ha sido rechazada por diferentes organizaciones y gobiernos nacionales. El autoproclamado gobierno de Guaidó, si bien goza de algunos de los reconocimientos de países, por ejemplo, de la Comunidad Europea, por parte de algunos de los estados de América Latina, no detenta el poder fáctico. A nivel institucional, en el grueso de la comunidad internacional, no tiene el peso que ameritaría, ¿no?, un gobierno de oposición. Y por otro lado, hay que decirlo, tampoco tiene el poder o el respaldo del ejército, de las Fuerzas Armadas. O sea, me entiendo que sí, que hay un lobby muy poderoso, ni mencionar Estados Unidos, que sería solamente un aspecto, sino también que está por otro lado toda una comunidad de estados de América Latina, sobre todo Brasil y Colombia, que son brazos también de ejecución de las políticas de Estados Unidos respecto a presionar, sobre todo con temas de ayuda humanitaria, etcétera, al gobierno de Maduro. La Asamblea Nacional de Venezuela ha promovido a Juan Guaidó como el presidente interino y ha encabezado protestas en contra de la juramentación de Maduro. Desde entonces, Guaidó ha recibido el apoyo de gran parte de la comunidad internacional encabezada por la administración de Trump en Estados Unidos. Recientemente, la comunidad internacional intenta enviar ayuda humanitaria al país a través de la frontera con Colombia. Sin embargo, el gobierno de Maduro se ha negado a recibirla, contrario a la posición de Guaidó de aceptar la ayuda internacional. La ayuda humanitaria, nosotros pretendemos de que han sido usadas en torno al contexto político y a la oposición, denotando lo correspondiente a una Venezuela en crisis. La verdad es que ese país necesita bastante apoyo, puesto que en términos de situación es un país también altamente solidario. Lo fue cuando Chávez y Maduro continuó muchos programas de solidaridad.
Ahora, en medio de la crisis, ese tipo de programas, los gobiernos, colocándose uno en los zapatos de los gobiernos, lo ven como intromisión principalmente, no como ayuda. La solución a las crisis internacionales actuales se torna compleja, ya que la única vía pacífica es el diálogo y ha quedado comprobado en más de una ocasión que los actores involucrados no están en mira de ponerse en esta posición. A raíz de esto le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuál creen ustedes que sería la salida más factible y o la solución más posible para las mencionadas crisis internacionales? Veamos sus respuestas. Respecto a Haití, desafortunadamente son muchos los actores, no podemos nosotros dejar pasar actores como obviamente la oposición, los sectores civiles de presión, pero más que todo aquellos grupos de poder económico. Si nosotros vemos como conjunto universal la crisis de Haití, es una falta de consenso en esos sectores y obviamente a eso tú le sumas una crisis profunda, muy profunda, económica, desde hace décadas, desde hace aproximadamente 40 años, bueno, 33 años. El pueblo no tiene nada que perder, se tira a la calle y exige lo suyo. Por lo que la historia del siglo XX, la historia reciente y la actual, nos enseña a que la vía de soluciones están en el diálogo, en la concertación. Esencialmente es una presión amplia de años, de embargos, que obviamente han ido minando la economía y la estabilidad de Venezuela. Puede ser quizás cuestión de tiempo, pero obviamente hay que hablar sobre si hacemos un cerco, hacer un espacio para una salida. La salida puede estar con una negociación entre Estados Unidos, ¿por qué no? República Dominicana puede ser un actor en esos procesos por diferentes temas. Continuamos en Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, las crisis internacionales. Así es, y damos la bienvenida, como siempre, a nuestros distinguidos invitados, comenzando por Mijail García, él es coordinador del Instituto de Formación Política de la COPAL. Bienvenido, Mijail. Bien, muchas gracias a ustedes y a su público por permitirme estar aquí. Así es, bienvenido. También nos acompañan Pamela de la Rosa, directora de Asuntos Internacionales de CONERI. Bienvenida. Muchas gracias, Maites y Vladimir, por la invitación a este programa Contrapunto. Sí, gracias a ti, Pamela, y también con nosotros Ariel Gotró. Él es académico y profesor universitario. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias por este espacio. Sí, las gracias a ustedes. Y bien, vamos a entrar en materia de inmediato porque, como siempre, el tiempo apremia. Las crisis internacionales han creado lo que es un clima de inestabilidad y de disturbios en una cantidad importante de naciones. Y en el marco de eso, nos lleva a nuestra primera pregunta. Se está hablando de que las crisis internacionales pudieran estarnos llevando ante una posible guerra con la intromisión de distintos países de los distintos continentes. ¿Qué entienden ustedes? Y comenzamos obviamente por la dama Pamela, luego Mijail y luego Ariel. ¿Nos estarían llevando a estas crisis realmente ante una posible guerra internacional? Eso es lo que se quiere llevar, pero estamos en un contexto que cada día la globalización llama a que vayan a tomar estrategias. Las estrategias que se tomaron de los años 80, como vimos acá en República Dominicana con la intervención norteamericana en 1965, eso desde el Comité de Asuntos Internacionales de CONERI hemos venido planteando de que las guerras no ayudan a un país a desarrollarse, que esas no son las vías ni las alternativas que deben de buscar los estados para poder resolver sus asuntos. Y ya
las soluciones de estos diferentes países que se han venido viendo en los diferentes contextos internacionales son asuntos internos y hay otras vías que se pueden buscar, como el diálogo, aunque en algunos de ellos el diálogo no ha dado resultados, pero sí apelamos de que los estados son los que deben de resolver sus asuntos, no otros países que estén llamando porque sean una gran potencia dominando sobre ellos, ya que son un estado soberano y se le debe de respetar sus derechos. Excelente, Pamela. Mijail, en tu opinión. Bien, mira, lo que pasa es que el tema de la crisis es multicausal. Hay situaciones disímiles entre los países que están en crisis y la causa de cada una de estas crisis que se está generando a nivel planetario es diferente si se quiere. Comenzando por las revoluciones o las primaveras árabes en el Magreb, que fue a través de las redes sociales, a través de la indignación, aunque sí en algún momento hubo mano extranjera dentro de esas situaciones, y partiendo de ahí hacia todo lo que ha venido pasando en Latinoamérica y pasando incluso hasta por el tema de Francia y los chalecos amarillos, en parte es por la indignación que hay en la sociedad global, porque el 80% de la población no tiene lo que tiene el 20%, y eso crea crispación social y va llevando a que las personas pues comiencen a explorar la posibilidad de reclamar sus derechos de otras formas y no a través de las urnas como es lo normal. Correcto. Muy bien, Ariel, ¿en tu opinión? Sí, Vladimir, soy de opinión de que los conflictos en la actualidad son muy complejos. Realmente estamos viendo una mayor cantidad de conflictos a lo interno de los países, sino entre los países. O sea, en el siglo XX vimos que muchos de estos conflictos, las guerras, se daban entre naciones. Hoy en día, la mayoría de los conflictos se dan a lo interno de grupos en un país o en una nación, y eso es parte del reflejo también de que ciertas poblaciones se sienten marginadas, se sienten que no están siendo tomadas en cuenta por las élites, ¿no? Y lo vemos en diferentes países, lo vemos aquí también en la región de América Latina, lo hemos visto en algunos casos, lo hemos visto en los casos de Brasil, de El Salvador, y fuera de la región también lo vemos en Francia, que hay un sentimiento, ¿no?, de indignación colectiva, de gente que no está siendo tomada en cuenta. Y eso está provocando que las democracias en el siglo XXI pues se vean amenazadas. Esa es mi opinión, mi visión en cuanto al tema. Muy bien, muy bien. Ustedes han tocado elementos importantes de lo que sería la problemática. Sin embargo, queríamos quizás rescatar la parte de ¿podrían estos conflictos llevar a una guerra? Ya que hemos visto incluso la participación o la opinión de grandes potencias de que si tú haces, yo hago. En su opinión, ¿podría llevar? Vamos, seguimos el mismo orden. Bueno, okay. Mira, No, bueno, la pregunta sería ¿qué tipo de guerra? Okay. Porque una guerra puede ser un intercambio comercial entre ambos países, sanciones comerciales, ya la hay. Si es así, ya la hay, porque Estados Unidos ha impuesto sanciones contra China, pero ha impuesto sanciones contra Venezuela, y parte de la crisis venezolana es fruto de esas sanciones estadounidenses. Si es desde ese punto de vista, pues sí. Ahora, si estamos hablando de la guerra tradicional bélica, correcto, como se conoce, pues no hay condiciones. En tu opinión, no hay condiciones porque existe un equilibrio nuclear que impide que los países con armas y con ejércitos puedan intervenirse uno con otros. Ya los Estados Unidos no dominan el mundo. Hay un mundo multipolar, y en ese contexto internacional, evidentemente que no se puede dar un tema de guerra por la decisión de un solo país, sino que van a converger siempre ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y por más guapito que estemos, tendremos que ponernos de acuerdo. Así es, Pamela. En ese sentido, las guerras, como mencioné, no le favorecen a los estados, porque eso ayuda a que las economías se reduzcan, y con todos estos hechos que se han visto, lo que van a sufrir más son los ciudadanos de abajo. ¿Cuánto le costaría? Porque eso le cuesta a los estados. ¿De dónde van a salir ese dinero para poder armar una guerra? Si nos vamos al caso de Venezuela con la ayuda humanitaria y los fondos que han estado dando los más de 50 estados que se han unido a aprobar y a reconocer el gobierno de Guaidó,
vemos que esas ayudas humanitarias son, si se puede decir, el inicio de una posible guerra, como se ha comenzado a hablar y se ha comentado, pero eso no es una guerra. Esas son alternativas que se están buscando. Y el Estado y los propios ciudadanos de los países son los que deben de buscar esas negociaciones, y vemos que la política tiene que regenerarse, tiene que repensarse, que esos problemas vienen desde un génesis de la política. ¿Qué tipo de política se está haciendo hoy en día para que eso se pueda llevar al orden democrático de un país? Ok, Ariel. Sí, Vladimir, fíjate en algo muy importante que debemos tener en cuenta en toda esta ecuación, y es que ciertamente en el siglo XXI los conflictos no son los mismos conflictos que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy en día estamos viendo una ciudadanía más empoderada, más informada. También estamos viviendo la cuarta revolución industrial, la información, las redes sociales. Entonces, todo eso hace que la gente, el común y corriente, se sienta empoderada y participe en los diferentes asuntos y tópicos y problemáticas que anteriormente estaban reducidas a pequeños grupos de toma de decisiones, grupos de poder. Entonces, eso configura hoy en día una mayor complejidad en todo lo que son los conflictos a lo interno de los países. Yo creo que ahora es mucho más difícil, pero también mucho más peligroso que se den este tipo de conflictos. Por eso estamos viendo que en Venezuela se ha postergado cualquier tipo de desenlace, porque es que hoy en día las poblaciones, la gente sabe, está informada y se siente mucho más empoderada. Entonces yo creo que en caso de los conflictos también hay métodos y hay sistemas alternos que se han configurado en la arena internacional que precisamente van en búsqueda de procurar una solución pacífica, que es lo que nosotros siempre hemos abogado en la República Dominicana. Muy bien, quedándonos con el caso de Venezuela, ¿consideran ustedes desde el análisis de expertos que son que se avecina la solución a la problemática venezolana? ¿Y cuál sería esa solución? Una solución pacífica, ya que hablamos de que es complicado, una guerra bélica, que estamos en un contexto donde la situación amerita diálogo. El diálogo en Venezuela se ha aprobado desde varias vías nacionales e internacionales. Entonces, ¿cuál sería la solución al conflicto venezolano, si ustedes la ven posible, cercana, a corto plazo? Empezamos con Pamela. Bueno, esa es la gran pregunta y la respuesta. ¿Cuándo llegará esa solución a Venezuela? El tiempo lo dirá, porque cada día vemos que la dinámica cambia, y hasta que las dos partes no se pongan de acuerdo, que lleguen a una solución para el bienestar del pueblo venezolano, no vamos a ver tangiblemente esos resultados que se están esperando. Y ya si nos vemos en el caso de que pase esa crisis en Venezuela, esos cambios no los vamos a ver tan rápido, porque ya es una economía desgastada. Hay que volver de nuevo esos inmigrantes que están en los diferentes países de la región, el retorno, en dado caso de que concluya el gobierno de Maduro, porque actualmente es el presidente de Venezuela, aunque otros estados, más de 50 estados de la región y del mundo han reconocido a Guaidó. Todavía hay que buscar esa solución y aún no se sabe, porque cada día hay una dinámica distinta. El Grupo de Lima, que estaba proponiendo de que en Venezuela se podía hacer una intervención norteamericana, las declaraciones hechas por Mike Pence dan vista de que están buscando otras soluciones, porque las guerras ni los conflictos bélicos son lo más sano para un país. Bien, lo primero es que el conflicto de Venezuela, quienes tienen que resolverlo son los venezolanos. Ciertamente. En ese sentido, la comunidad internacional haría muy bien si solamente sirve de mediador en este conflicto y no se entra en los problemas de Venezuela. Dicho esto, habría que decir también lo siguiente: la crisis venezolana es política y económica. La solución a la crisis política está
respetando el orden institucional venezolano. ¿Cuál es el orden institucional venezolano? Respetar el gobierno legítimo que se fraguó en unas elecciones en mayo del pasado año, que es Nicolás Maduro. Ahora, en términos económicos hay que hacer un gran diálogo para diversificar la matriz de producción de ese país, que toda la vida ha vivido de la renta petrolera. Más del 80% de los dólares que entran a Venezuela corresponden a la renta petrolera, y no es desde la gestión que comenzó en 1999 con el chavismo, es desde antes. Y las crisis en Venezuela, la crisis económica, han sido cíclicas a todo lo largo de su historia. Cuando Carlos Andrés Pérez tuvo un buen gobierno en su primer periodo, en sus primeros 2 periodos, pero luego cuando volvió, una caída del petróleo hace que su gobierno sea malo. Entonces con el chavismo ha pasado lo mismo. Un petróleo a 160, 140 dólares el barril, y luego un petróleo a 40 dólares el barril, evidentemente que ralentiza la economía. ¿Qué deben hacer los venezolanos? Diversificar, reitero, su matriz de producción para que este tipo de situaciones, esta volatilidad en los precios del petróleo, no le afecte tanto a su economía y puedan mantenerse, porque Venezuela tiene la segunda reserva de oro del mundo. Pudieran trabajar por ahí, pero tiene un elemento mineral que sirve para fabricación de temas nucleares, que es el tercero del mundo. Entonces, ¿por qué no diversificarse? ¿Por qué no trabajar la tierra de vocación agrícola que tienen allá también? Entonces, yo creo que tanto oposición como gobierno tienen que sentarse en la mesa y trabajar el tema de la diversificación de su matriz de producción. Mijail, antes de que pasemos con Ariel, excusamente, o sea, tú, en tu percepción, ¿no?, y en tu punto de vista, que es bastante interesante, la solución que tú planteas en Venezuela sería mantener el régimen de Nicolás Maduro. Manteniendo el gobierno, el régimen. El gobierno. Y manteniendo ese gobierno, tú partes de que hay una diversificación, ¿no?, de lo que sería su matriz de producción. Y te pregunto, ¿tú entiendes que esto sería posible? Porque hasta el momento no hemos visto ninguna acción en ese sentido. Hemos visto otras acciones que nos llevan a eso, nuevos tipos de moneda, eliminación de los días de trabajo. Es decir, unas medidas que no dan al pie realmente con lo que será una mejoría Hemos económica. visto un presidente tratando de defenderse ante el acoso de la comunidad de parte de la comunidad internacional y de una oposición que no ha dejado que gobierne desde el primer día que asumió el solio presidencial. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. La crisis en Venezuela, política y económica que tú mencionas, tiene una solución económica, porque políticamente está bien si se respeta el gobierno de Maduro. El líder de mi partido, el profesor Juan Bosch, que cuando la economía va bien, la política va bien. Entonces, si la economía va mal, la política va mal. Mientras había bonanza económica con el tema del petróleo, Venezuela no tenía crisis política. Todo lo contrario, el chavismo era la fuerza hegemónica, ¿o no es así? Es así. Inmediatamente se ralentiza la economía, por lo que ya he explicado, viene la crisis política que se ha generado. ¿Cuándo tú estimas entonces que podríamos ver de mantenerse el gobierno de Maduro este tipo de acciones que pudieran llevar a una mejoría en el pueblo? Todo va a depender de la sensatez tanto del gobierno, porque no quiero quitarle responsabilidad al gobierno, tanto del gobierno como de la oposición, de ponerse de acuerdo por el bienestar de su país, de poner sus intereses personales ante el bienestar del país y diversificar, acordar la diversificación con un proyecto de nación, no importa quién esté en el gobierno, para diversificar la economía de ese país. ¿Y no podría, a la par de los conflictos, los problemas de la oposición, el gobierno gobernar y crear esas políticas económicas? Por supuesto, si lo dejan. O sea, tú dices que no lo dejan. No lo dejan. Ah, bueno. Perfecto. Ariel. Sí, Vladimir, Maite, muchas gracias. Yo creo que realmente en Venezuela se necesita hacer una revisión, una introspección, una catarsis, esa sociedad, y tratar de impulsar un nuevo pacto social. O sea, es algo más profundo, algo más fundamental, algo más estructural que sencillamente cambiar un gobernante por otro. O sea, realmente los temas económicos, pero también el tema social, es decir, un nuevo acuerdo social de cómo funcionan esas estructuras a lo interno de Venezuela, cómo hay amplios sectores que se sienten marginados, que se sintieron marginados durante mucho, mucho tiempo, que nunca fueron tomados en cuenta y que luego aparece un salvador, alguien que lo va a redimir, ¿verdad? Y luego todas las personas, todas esas personas marginadas, pues se vuelcan a favor de esos salvadores, de esos mesías que llegan desde el cielo
que tarde o temprano lo llevan a la ruina, ¿verdad? Ese es los peligros del populismo. El populismo puede venir de izquierda, puede venir de derecha, puede venir hasta del centro si se quiere, pero creo que Venezuela necesita urgentemente, luego de esta transición que es necesaria, yo creo que ya mientras más pronto mejor, es necesario que salga ese régimen que está ahora mismo, o sea, que ya sea por vía democrática, que es lo ideal, en este sentido, unas elecciones, convocarlas en este mismo año, donde participen todos los sectores y que se respete ese resultado, que se le dé legitimidad y validez como un punto de partida para todos esos acuerdos que luego la sociedad debe necesariamente firmar y ejecutar para su prosperidad y estabilidad a largo plazo. Pero tienen que hacerlo, deben hacer ese acuerdo, ese pacto social de que hablaba Rousseau e impulsarlo de cara hacia su desarrollo futuro. Ariel, a diferencia de Mijael, ¿tú consideras que con el actual gobierno en Venezuela no hay solución? Primero hay que cambiar el gobierno de Maduro y luego reorganizar política, económica y socialmente a Venezuela. Es que se ha intentado hacer ese pacto y no se ha podido. O sea, lo vimos en el 2016 con unas elecciones que hubo en Venezuela y luego el régimen impulsó una asamblea paralela a la asamblea legítimamente constituida, luego todas las actuaciones que vinieron, el adelantar las elecciones. O sea, hemos visto a alguien que está torpedeando todo ese proceso. Entonces, yo no veo a la vista de que la solución venga de ese lado, ¿no? Y las propuestas no están viniendo de ese lado. Por eso yo considero que la mejor vía, la vía más corta, es que realmente se comience por ahí, retirando el régimen necesariamente. Bueno, ahí están puntos contrapuestos, ¿no? De un lado tenemos el apoyo a lo que sería que se mantenga el gobierno, de otro lado, pues que debería salir. Y ambos se encuentran apoyo, tanto la posición de Miguel ha encontrado bastante apoyo en distintos sectores, como la posición de Ariel. Sin embargo, señores, pasando un poquito al tema de Venezuela, para no quedarnos ahí durante todo el panel, el hermano país Haití, otro país que presenta una grave crisis y que decíamos nosotros durante el desarrollo de este programa, 26 muertos solamente desde febrero. Se habla mucho de Venezuela, se habla poco de Haití. ¿Ven ustedes, visualizan ustedes alguna solución en lo que será la crisis de Haití y cuál sería? Vamos a equilibrar ahora, ¿no? Vamos a dar la palabra primero a un hombre para que, como estamos en este tema de igualdad, ¿no? Entonces, Mijael. Bueno, si veo solución, no. La verdad que no. En Haití, a lo largo de su historia, hay una clase económica poderosa que se ha encargado de desestabilizar la mayoría de los gobiernos haitianos, porque parece que le va muy bien con la inestabilidad de ese país, y la comunidad internacional, como decías, parece que no tiene ojos para ver hacia Haití. Luego del terremoto se prometieron muchas cosas allí, no se han concretado ninguna, salvo la universidad que prometió el presidente Fernández. Es lo único que creo que se ha concretado en Haití, y la verdad es que la situación haitiana es muy compleja y convulsa como para uno como analista atreverse a decir que hay una solución que se pueda avisorar. La verdad, yo como analista no me atrevo a avisorar ningún tipo de solución en esa crisis. Eso es bastante grave, Mijael, partiendo sobre todo porque a medida que se agrava esa crisis, mayor es el problema también para nosotros. Y tiene una repercusión para nosotros, así es. Pamela, ¿qué te parece? La verdad es que el caso de Haití, los seres humanos cada día nos vamos volviendo más inhumanos con todos estos hechos que están pasando en la región, y en el caso de nuestro hermano país, Haití, donde ya lleva casi un mes de protesta, totalmente Así paralizado el país, totalmente de violencias abruptas, donde los misioneros, que son los que a través de las ONG le dan la colaboración a los residentes haitianos, han tenido que salir del país, al igual que las delegaciones oficiales
por ejemplo, en el caso del embajador de Argentina, que fue el primero que dio la voz de alerta de lo que estaba pasando en Haití, y muchas personas lo ven normal y eso no es normal, de que un país esté constantemente en violencia, de que no tenga una economía sólida, de que no tenga un representante ni su gabinete de gobierno no esté sólido. Eso no es bueno para la economía de un país ni el desarrollo de los ciudadanos. ¿Y dónde están esos inversionistas que van a poder ayudar a los haitianos? Y también del caso de la República Dominicana, nuestras fronteras, nos preguntamos si nuestras fronteras están totalmente resguardadas, si están preparadas para poder, en dado caso de que se ha estado comentando de que se avecine, si los haitianos por los conflictos que están pasando en su país quieran venir a resguardarse a nuestro país. Y la verdad es de que a nivel internacional cada país está reglamentado por procedimientos y por normas internacionales que le aseguran, dado caso de que si son problemas de lesa humanidad, de que puedan intervenir a un país y de darle la ayuda necesaria. Al igual como en el caso de Venezuela, es necesario de que el Consejo de Seguridad de la ONU, la OEA y los demás organismos internacionales, la Unión Europea, hagan una reunión de emergencia y puedan tocar este tema haitiano, donde cada día están perdiendo las vidas niñas, niños. Esos derechos se están siendo vulnerados. Son ciudadanos al igual que los venezolanos y cualquier persona de otra nacionalidad. Muy bien. Sí, Vladimir, bueno, es realmente dramático la situación de Haití, y a veces nosotros, y digo nosotros, digo en sentido plural, creo que toda la comunidad internacional, nos olvidamos de que tenemos aquí mismo cerca otro drama, otra crisis humanitaria, ¿no? Solamente estamos viendo lo de Venezuela como una crisis humanitaria que hay y la ayuda humanitaria, pero vemos aquí tan cerca, tanto tiempo, un pueblo, un país, una nación que ha sufrido tanto, que ha sido durante muchos siglos explotada y que continúa también olvidada, ¿no? Vemos también que en parte de esa culpa la ha tenido esa comunidad internacional, ¿no? La responsabilidad histórica que han tenido países como Canadá, como el mismo Francia, ¿no? Francia durante un siglo le impuso multas a Haití, que todavía apenas hace unos años atrás, me parece que fue en el 2015, terminó de pagar esa deuda del siglo XIX. O sea, por favor. Y también vemos que dentro del mismo Haití, los propios gobernantes, las propias élites, pues se han encargado también de crear y de reproducir ese modelo extractivo, ¿no? Esas instituciones políticas y económicas extractivas, ¿no? De las que nos hablan Acemoglu y Robinson en su célebre obra ¿Por qué fracasan los países? Y han provocado ciertamente de que la sociedad haitiana se haya decepcionado, que los experimentos democráticos de los años 90 para acá también hayan sido una desilusión, porque eso hay que decirlo, que actualmente también esta reciente crisis, precisamente por el desvío de las ayudas de Petrocaribe, pues sea un capítulo o un teatro más en esta tragedia que ha sufrido el pueblo haitiano. Y creo que ellos también deben reencontrarse, deben promover y procurar crear instituciones sólidas, instituciones políticas y económicas inclusivas, y crear también ese marco para que las inversiones lleguen, para que los negocios puedan ser impulsados en ese país y de esa forma, poco a poco, encontrar una vía y una solución a todos sus graves problemas, porque no todos se lo pueden dejar a la comunidad internacional, que sí tiene su responsabilidad, como había dicho. Muy bien, Ariel. Luego de ver Haití, vecino país,
donde coincidimos en que la situación es compleja, muy delicada y que compromete mucho a la República Dominicana. El caso venezolano, que no se le ve una solución a mediano plazo. Todo esto lo vemos dentro del contexto de la región, y lo de Haití lo hemos normalizado. Haití está en crisis, Haití tiene un colapso económico, político y social hace mucho tiempo, y el caso venezolano lo vemos como dentro de lo que pasa en la región. Pero si miramos el viejo continente, y vamos a Francia, por ejemplo, vemos también que hay mucha situación de violencia, un pueblo en descontento, muchas demandas de parte de la población al gobierno francés, donde hay, vamos a decir, que un sistema diferente al de la región. ¿Qué pasa en Francia entonces? ¿Cuál es la solución a las demandas de Francia? ¿Por qué el pueblo de Francia está en la calle? ¿Cómo vamos a buscar una solución? Donde hay organismos internacionales que fácilmente resuelven más pronto el problema de Venezuela que el problema francés. Vamos a ver qué pasa con Francia desde el punto de vista de ustedes y sobre todo, ¿cuál sería la solución? Si sería Macron quien tendría las alternativas para resolver el problema francés, o si la ciudadanía de Francia entraría en razón, como llaman algunos articulistas internacionales. Vamos a ver qué pasa con Francia desde el punto de vista de ustedes. Mira, desde mi punto de vista, en todo lugar hay que respetar el orden institucional, por tanto Macron debe seguir en el gobierno. Hay coherencia ahí. Claro, es lo primero que debo decir. Lo segundo, en principio, como que tocábamos medio el tema de que hay una cierta crispación social en la sociedad planetaria, y esto ha devenido en crisis en diferentes países. Le hablé de la primavera árabe, que fue causada o motivada a través de los mismos mecanismos que ha sido motivada la situación en Francia. Me refiero a las redes sociales. El tema de la horizontalización de la información quizás ha provocado que una sociedad más informada reclame de manera más efectiva sus derechos. Y como decía el profesor aquí, pues ya no hay una élite que define las cosas, sino que la sociedad en sentido general reclama. ¿Qué es lo malo? Que esto se va convirtiendo en una bola de nieve porque no tiene dirección. Y como no tiene dirección, comienzan a pedir cosas extremas. Y lo extremo, casi siempre, nunca es bueno. En el caso de Francia, comenzaron por el tema de los combustibles y ya están pidiendo la destitución del presidente legítimamente elegido, que es Macron. Entonces, la situación en Francia habría que dejarla a los franceses que la resuelvan. Yo sí creo que por la capacidad que tiene ese país, sexta economía del mundo, derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad, o sea, estamos hablando del segundo país de la Unión Europea. Yo sí pienso que allí la crisis se va a manejar con un poco más de cautela y no va a pasar lo que pasó, por ejemplo, en Grecia con el Brexit y ese tipo de cosas, sino que habrá un momento que sentarse sobre la mesa, porque los poderes fácticos de esa sociedad tendrán que calmar las aguas y ponerse de acuerdo para que el país no esté en crisis y para que no se desestabilice toda la Unión Europea con una crisis en la segunda economía de ese continente. Pamela, brevemente, la situación de Francia, ¿ves tú alguna solución? Los ciudadanos y ciudadanas cada día exigen que se les respeten sus derechos, y cómo a través de las redes sociales, estos problemas que en el caso de la Unión Europea, Francia, una de las grandes potencias que se ha trabajado mucho desde sus orígenes, desde los derechos humanos, del respeto de los ciudadanos. Considero que se va a llegar a una solución a través del diálogo, y que se va a escuchar ese sentir de la ciudadanía del pueblo francés, y que no va a pasar a mayor. Un país civilizado, un país desarrollado como lo es Francia, en poco tiempo considero que se le va a poder buscar una solución, y se van a sentar en las mesas del diálogo los representantes de los diferentes, de las organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno de Macron, para que pueda escuchar a esos ciudadanos que tienen ese descontento y ese sentir por este gobierno. Y por igual, otra de las tantas denuncias que se le hacen al gobierno de Macron, y esa confianza que están depositando la ciudadanía, es
que al ser una persona joven, no quiere decir y que esa poca experiencia que haya tenido para poder ocupar la presidencia de Francia puede ser, y que se ha comentado que pueden ser una de esas posibles causas para desestabilizarlo y para ver qué tanto control tiene Macron del gobierno francés y de cómo va a dirigir los destinos. Ya por igual que tenemos ya a la salida de Inglaterra de la Unión Europea y que eso ya dentro de 2 años ya va a salir, y que se está hablando de que a través de la secretaria Theresa May se puede de nuevo llamar a un referéndum para que revocarlo, y no hay revocación porque ya esas son y fueron los ciudadanos, y por eso es que los ciudadanos y ciudadanas deben de pensar qué es lo mejor que le conviene a su país, y vimos que fue el propio pueblo que decidió, y por igual considero que es el propio pueblo francés a través del diálogo y el consenso que van a poder buscarle una solución. Muy bien. Ariel. Sí, Maite, muchas gracias. Yo creo que sí, que Francia encontrará la vía de resolver sus problemas, lo ha hecho antes. Recordemos, esta es la Quinta República, o sea, es un país, es un pueblo que se ha reencontrado 5 veces consigo mismo y ha logrado forjar esas instituciones democráticas una y otra vez. Es prácticamente el modelo francés el que muchos de los países estamos siguiendo y reproduciendo aquí en América Latina. Yo no tengo la duda de que eso va a suceder, pero hay que tener en cuenta la raíz del problema. O sea, la raíz es, de nuevo, una lucha entre las élites y los marginados, ¿no? Eso viene ya desde Charles de Gaulle, ¿no? Y sus modelos de conductuales de la economía, que crearon una especie de burbuja dentro de esa sociedad francesa, una burbuja proteccionista que luego, hoy en día, Macron quiere llevar al siglo XXI, ¿no? Quiere darle un nuevo brío, un nuevo impulso a esas políticas, pero introduciendo poco a poco algunas medidas un tanto impopulares y no tocando otras, ¿no? Por ejemplo, el tema del impuesto, a los impuestos progresivos, es decir, si tú tienes más dinero, tú debes pagar más impuestos. Entonces, eso ha generado todo un debate, ¿no? ¿Por qué entonces cargar a los que menos tienen? ¿Verdad? ¿Por qué cargar, por qué aumentar los precios del combustible que entonces golpean más directamente y más duro a los que menos tienen, ¿no? Y eso es lo que ha llevado precisamente a la gente común y corriente a detener sus vehículos en Champs-Élysées, a pararse en el Arco de Triunfo y a sacar del baúl de sus vehículos los famosos chalecos amarillos, ¿no? Que eso es parte de las regulaciones allá en Francia. Es decir, todo el mundo tiene uno, todo el mundo que conduce tiene uno, y la gente se sintió identificada con esa protesta, ¿no? Porque decía, óyeme, yo estoy sacrificándome, yo manejo de lejos, me han empujado del centro de las ciudades, no solamente de París, sino de las principales ciudades francesas, y tengo que manejar más y gastar más combustible, y me han quitado, siento que me están poco a poco, no solamente echando del centro de la ciudad, sino echando del propio centro de la sociedad, no del centro de la ciudad, sino del centro de la sociedad. Me están marginando esas élites que no me dejan participar también en la política, ¿no? Y es precisamente este movimiento de los chalecos amarillos que está llamando a una reflexión de la sociedad francesa. Y yo creo que al final se logrará esa transformación necesaria. Yo creo que sí. Así es, bueno, por lo menos en ese caso una luz al final del camino. El tema sin lugar a dudas da para mucho más, pero se nos ha agotado el tiempo, por lo cual le agradecemos a cada uno de ustedes, Mijail, Pamela, Ariel, gracias por estar con nosotros, y a ustedes pues no se vayan de ahí, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Continuamos en Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, las crisis internacionales. Como hemos visto en el trayecto del programa, no solo en Venezuela y Haití se presentan escenarios de conflictos, de inconformidad de la población y de disgusto.
sino también en el viejo continente. Francia hace unos días ha presentado una revuelta ciudadana donde los ciudadanos franceses le han pedido al presidente Macron incluso que renuncie de la presidencia. Haití, vecino país de República Dominicana, justamente al lado de nosotros, hemos visto cómo la crisis social, política y económica mantiene al pueblo haitiano sumergido constantemente en protestas, movimientos sociales por parte de la población y cómo organismos internacionales han llamado a la paz y reorganización del país para que no solo se vea desde una óptica de falta de control político, sino también de que la ciudadanía pueda volver al bienestar que necesita para vivir en paz en Haití. La situación en Venezuela, una situación que llama la atención del mundo. La República Dominicana ha tratado de mediar en varias ocasiones de manera oficial para que en Venezuela se le busque solución a esta crisis que ha llevado a que los ciudadanos venezolanos tengan que emigrar fuera de su país. La humanidad debe de mirarse hacia adentro, los ciudadanos tienen que llamarse a la reflexión, los gobiernos tienen que tomar decisiones para tratar de que no solo en el otro lado del continente con Francia se encuentre una solución rápida a la crisis, sino también el pueblo venezolano vuelva a estar en paz, en armonía, la economía vuelva al ritmo que debe estar y el país de Haití vuelva otra vez a ser el país de América Latina que fue en los años 70, 80, 90. Ciertamente, la solución pasa por lo que es el diálogo y la negociación. Como vimos a lo largo del programa, nuestros expertos coinciden en que los conflictos bélicos y las guerras no son la solución más idónea. Queremos saber sus opiniones a través de las redes sociales sobre este tema y sobre qué tema ustedes quieren que se traten acá en Contrapunto. Nos encontramos en todas las redes sociales como @contrapunto.rd, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, por el día de hoy ha sido todo, así que agradecemos por su amable sintonía y les invitamos a que la próxima semana sintonicen nueva vez Super Canal a las 6 de la tarde por una nueva entrega de Contrapunto. Hasta la próxima.